tráfico está terrible. Yes. Bueno, Ya está vamos grabando. a proseguir entonces. ¿Apagamos las luces? Está bien. Sí, apague. Vamos, se duerme. Obvio, jamás. ¿Dónde? ¿Estás aquí? Una vez así, estuve queriendo apagar y apagué otra cosa. ¿Seguro que es aquí? El mío también. El mío. Ya, creo que Allá. ya, para que se vea mejor. Bien, entonces esta semana, después de los parciales, empezamos con respuesta inmune frente a patógenos. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué me dicen ustedes sobre los patógenos? ¿Será lo mismo una respuesta inmune frente a virus que frente a hongos? ¿Será lo mismo? ¿Qué me dicen? ¿Cuál es la principal actividad inmunológica frente a un virus, por ejemplo? ¿Cuál sería? Frente a un virus. A nivel celular, a ver, ¿qué célula sería la más activada frente a una infección viral? NK, muy bien. Y si hablamos de respuesta adaptativa, CD8. ¿Ya? O sea, está clarísimo, ¿no? Ahora, no es lo mismo que para un hongo, ¿no? Los hongos son eucariotas, pueden ser unicelulares, pueden ser pluricelulares y generalmente generalmente tienen una infección extracelular, ¿no? Por ahí cándida que invade un poco, de repente intracelular puede haber, pero generalmente son extracelulares. No es lo mismo que un virus, ¿no? El virus necesita ingresar a la célula, utilizar su maquinaria y causar su replicación. Eso es diferente, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si hablamos de bacterias, ahí tenemos las dos posibilidades, ¿no? Bacterias intracelulares y bacterias extracelulares. Quiere decir que causan una infección intracelular, ¿no? Y muchas veces son obligadas. Por ejemplo, El TB, el micobacterio. no, es extra. Los pintos. Intra, Los por pintos. ejemplo, listeria. Ajá. Listeria, por ejemplo, es intracelular, obligada. ¿Ya? Ingresa y se reproduce en el interior o invade y causa su patogenia en el interior de la célula, ¿ya? Modificando la actina y todo. ¿Okay? En caso de parásitos, TH2 principalmente, ¿por qué? Porque es extracelular y además provoca una respuesta inmediata, tipo de respuesta inmunológica de hipersensibilidad, respuesta rápida, inmediata. Por lo tanto, ¿hay segregación de qué? De citoquina. Además de la citoquina. Pero no. ¿Si es TH2? Interleucina. No. ¿Y el Ecuador? No. No. Secreción de componentes vasoactivos. Histamina. Histamina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, además la síntesis de citocinas como IL-4, ¿no? ¿Okay? Y que estimulan a los linfocitos B para la producción de más IgE, ¿cierto? ¿Ya? Esa es otra ruta. Pero la inmediata, la rápida, es que genera una reacción inflamatoria inmediata y secreción de histamina, por ejemplo. ¿Ya? Por ahí leucotrienos también, ¿no? ¿Ok? Vamos a repasar rápidamente lo que ustedes ya saben, que está muy bien. ¿Ok? A ver, ¿qué nos dice aquí en este cuadrito? Miren, me parece que lo tienen. Que acá nos da las características generales, ¿no?, de esta respuesta frente a los microorganismos. ¿Ya? Entonces, todo proceso infeccioso genera una defensa por el mecanismo efector, es decir, que se activan las células. Las células de la respuesta inmune se convierten en células efectoras. ¿Qué sintetizan? Citocinas que sintetizan anticuerpos. ¿Sí? Esas son las efectoras, ¿no? O que causan citotoxicidad. ¿Sí? Y son las efectoras. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Mira, tiene una respuesta específica y especializada. Quiere decir que en un momento puede ser innata
y que eso va a evolucionar a una respuesta adaptativa específica frente al antígeno del patógeno. Es específico, ¿ok? Es bastante específico frente a determinado patógeno. Y eso se aprovechan los microorganismos. De eso se aprovechan para poder hacer variación antigénica. ¿Eso qué significa? Si el microorganismo hace variación antigénica, ¿qué significa eso? Si un microorganismo puede cambiar su antígeno, ¿qué significaría? Evasión de la respuesta inmune, ¿ya? Entonces, es específico, pero eso el microorganismo lo utiliza, ¿ya? Para poder evadir la respuesta, porque puede mudar, puede cambiar su antígeno, ¿ok? No todos, ¿no? Los más patogénicos. ¿Okay? ¿Qué más nos dice aquí? Depende, mira, la supervivencia y la patogenicidad depende de la capacidad de evadir. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Depende de su capacidad de evadir la respuesta inmune. Y incluso dice que muchos de estos microorganismos establecen infecciones latentes, ¿ya? ¿Qué significa latente? Claro, está latente y eso evita, ¿no? Caso de micobacterio, por ahí me dijiste. Entra en latencia, ¿por qué? Porque el propio sistema inmune es incapaz de destruirlo por la resistencia que ofrece este microorganismo, ¿ya? Y lo engloba en un granuloma, ¿no? Entra en latencia, ¿ya? Por ahí diríamos otro, ¿no? Un virus, por ejemplo, que como el VIH, que entra en latencia, se inserta en el genoma de las células hospederas y queda en latencia por mucho tiempo, ¿no? Otro, por ejemplo, hablemos de Plasmodium, ¿ya? Vivax, ingresa al hepatocito y se queda en su fase de ignosoito, entra en latencia por muchos años. Reactiva y causa nuevamente la enfermedad 10, 15 años después. En el caso del ignosoito del Plasmodium, ¿ya? Entonces, evaden de esa manera la respuesta inmune. ¿Ok? ¿Qué más? En muchas infecciones la lesión y la enfermedad se deben a la respuesta del propio huésped del microorganismo. ¿Qué quiere decir esto último? Que si bien es cierto el microorganismo desencadena una respuesta inflamatoria y que causa su destrucción muchas veces, pero esa respuesta inflamatoria es la que causa la patología en el hospedero, no el microorganismo. ¿Qué caso, por ejemplo? Trypanosoma, por ejemplo. Ingresa al corazón, se multiplica, se libera, vuelve a ingresar. ¿Está destruyendo tejidos? Sí, pero más daño causa el CD8, la natural killer, las citocinas en el propio órgano. Más daño que el propio parásito, ¿ya? Entonces la respuesta inmune generada, esa inflamación incrementada, causa daño en el tejido. ¿Okay? Hay varias cosas que hay que considerar durante la infección por microorganismos. ¿Ya? A ver, ¿esto lo tienen ustedes? ¿Esta diapositiva? ¿Qué nos dice aquí? En un resumen, por aquí activación de Helper, TH1, subpoblación TH1, TH17, TH2, y estos de aquí, ¿qué es TFH? Foliculares. ¿Okay? ¿Qué significa foliculares? T-helper, foliculares. ¿Dónde están? ¿En folículo? ¿De qué? En la región, no. Hay una zona folicular y una zona medular de los ganglios. ¿Sí? Hay una zona folicular y una zona medular. Entonces, en todo ese ganglio hay linfocitos T. Y una de esas poblaciones es el linfocito T folicular. ¿Y qué tiene que ver aquí? Este es específico para la colaboración entre el linfocito T y el linfocito B. Quiere decir que este folicular es el que colabora con el linfocito B. ¿Y para qué colabora? Para adiestrarlo. Para que el linfocito B presente el antígeno y el linfocito T folicular lo estimule con interferón, con TNF-alfa, para producir anticuerpos. Es decir, para que se convierta en célula plasmática productora de anticuerpos, ¿no? Y aquí obviamente los T reguladores que intervienen también en el proceso contrario a la inflamación, ¿no? Un proceso antiinflamatorio. ¿Qué nos dice aquí en esta figurita? Las citocinas involucradas, ¿ya?
que van a dar origen al sublinaje TH1, TH17, TH2. Por ejemplo, vamos al TH2. Si este T-helper, NAI, ¿no? TH0, que no entra en contacto con la célula presentadora de antígeno, que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, esta es la señal 1 y 2, ¿no? Aquí hay una señal de reconocimiento del antígeno, hay una señal de producción de citocinas, y si se incrementa IL4, quiere decir que esta población TH0 naive, ¿no? Naive, se va a convertir en TH2. Y ahora ustedes saben cuáles son los cofactores, ¿no? ¿Cuáles son? Además, claro, gata y STAT. ¿Ok? ¿Cuál? ¿STAT 4? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, miren, señal 1 y 2, reconocimiento del antígeno, secreción de citocinas, y esto significa conversión al sublinaje TH2. ¿Ya? Este sublinaje TH2, ¿con qué está involucrado? Con la inmunidad frente a el mintos, ¿no? Y también durante la alergia. Por eso les decía, es una respuesta muy similar, rápida, inmediata, tipo de hipersensibilidad 1, ¿verdad? Donde hay un incremento de la secreción de histamina y activación de estas células, eosinófilos, basófilos, mastocitos, e incremento de la IgE. ¿Sí? Está fácil de entender, ¿no? Luego, si es TH17, todas estas citocinas están involucradas y estas tienen que ver con la inmunidad frente a bacterias y hongos. Pero también se ha visto que está involucrado durante la autoinmunidad. Quiere decir que si un paciente tiene, por ejemplo, lupus eritematoso, puede estar incrementada su población de TH17, ¿ya? O artritis reumatoide, que sea por autoinmunidad, por anticuerpos que reaccionan frente a lo propio. Entonces ahí podría estar involucrada una mayor cantidad de TH17. TH1, que dice frente a microorganismos intracelulares y virus. Miren, siempre que hay infección viral, la población TH1 está incrementada, ¿ya? Y también se ha visto incrementada durante la autoinmunidad. ¿Ok? Bien, empezamos con virus. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Hay algo más específico entonces? ¿Cuáles son los interferón tipo 1? Porque aquí al hablar de inmunidad frente a virus tenemos que hablar de interferón. Alfa y beta es el 1, ¿ya? 1 es alfa y beta. El 2 es gamma, ¿ya? Entonces eso tienen que tener en cuenta. Aquí hay un cuadro también. Varios virus, ¿no? Y la respuesta, ¿no? ¿Qué causa? Por ejemplo, vamos aquí. La virus de hepatitis B, ¿ya? Es el virus de la hepatitis B, y miren la respuesta. CTL, linfocitos T, citotóxicos del hospedero, responden a los hepatocitos infectados. Quiere decir que la principal defensa frente a la hepatitis B, frente al virus de la hepatitis B, son los CD8 citotóxicos del hepatocito. ¿Qué quiere decir? Que van a destruir al hepatocito. ¿Ya? Aquí. Esta figurita sí la tienen ustedes. ¿Okay? Ahí está, ¿no? Mira, citotóxico frente a virus, principalmente. Este es innato, este es adaptativo, ¿ya? Citotóxicos, ¿no? Natural killer y CD8. Ahí, ¿cuál es la diferencia con la natural killer T? NKT. ¿Ah? ¿Tiene doble función? Es un linfocito. Es NKT. Ya, es un linfocito. Todos son líneas linfoides. Más o menos por ahí va. Pues, ¿cuál es la real diferencia entre una NK y una NKT? ¿Por qué no está aquí? Porque podría estar también, ¿no? Y de hecho está, o sea, hay una subpoblación aquí, NKT, que tiene la capacidad de presentar el antígeno, ¿ya? Igual, perdón, de reconocer el antígeno, como cualquier linfocito T, pero también a su vez de tener la misma capacidad que el NK. ¿Cuál es?
¿Matar con qué? Apoptosis. Produciendo. ¿Cómo mata el NK? ¿Cómo destruye? Granzimas y perforinas. El NKT produce granzimas y perforinas, ¿ya? Igual que el NK, lo mismo. Pero también tiene la cualidad de reconocer el antígeno, ¿ya? Por eso es NKT. ¿Sí? Y si reconoce el antígeno, ¿qué hace? Empieza la síntesis de citocinas, interferón, y estimula otras células, macrófagos, neutrófilos, claro, reclutamiento, ¿ok? Entonces tiene esas dos cualidades el NKT, ¿ya? Y aquí CD8 me conocen. En caso de humorales, para los virus, el complemento, las inmunoglobulinas y las citocinas, ¿ya? Es para la mayoría, ¿no? Para la mayoría de microorganismos siempre se activan respuestas humorales, ¿no? Pero no, miren, no granulocitos y no fagocitos, ¿no? ¿Sí? Obviamente puede posteriormente la célula infectada ser fagocitada, ¿no? Ya, pero la principal es la citotóxica, que esa célula tiene que primero ser destruida. Si la célula infectada es destruida por el CD8, ahí recién llega neutrófilo, llega macrófago, que fagocitan esa célula ya que entra en apoptosis, ¿verdad? Y ahí hacen una limpieza de las células destruidas. Ok, aquí, ¿qué tenemos? Miren, justo lo que les mencionaba. Alfa y beta, incrementada en días posteriores, ¿no?, a la infección viral. Okay. En los primeros días ya se incrementa interferón alfa y beta. ¿Quién más? Natriuretic, ¿no? Y después, ya conforme pasan los días, CD8. Y obviamente anticuerpos, ¿no? Anticuerpos específicos frente al virus. Aquí, miren, tanto innata como adaptativa, no vemos al CD4, ¿no?, incrementado, ¿sí? No vemos al CD4 incrementado, más que todo vemos al CD8 incrementado. ¿Por qué? Porque el antígeno se está presentando en ¿cuál MHC? En el 1, ¿no? En el 1 se está presentando. O sea, todas las células infectadas por este virus van a presentar el antígeno en el MHC1. Porque todas son nucleadas, todas tienen MHC1, ¿verdad? Entonces, quien reconoce el MHC1 es CD8, ¿ya? Por eso se ve incrementado su número. Aquí, en este cuadrito, ¿qué tenemos? Miren, ¿cuál es la función de interferón tipo 1? Generar, ¿qué cosa? Un estado antiviral. Otras funciones, miren, de anticuerpos frente a virus. ¿Qué causan? Neutralización. Neutralizan al virus, ¿no? Impiden que el virus ingrese a la célula. Y aquí, natural killer, produce. Esta célula está infectada. Natural killer ya reconoció a la célula infectada. Y va a producir perforinas, granzimas que destruyen la célula. Lo mismo CD8, reconoce el antígeno en el MHC1 y destruye la célula con la producción de esas perforinas. Ya, con sus defensivas, alfa y beta defensivas, no estamos olvidando también. Perforinas, granzimas, después las defensinas, alfa y beta defensivas. Aquí un poco más de lo mismo, miren, días, semanas y años. ¿Qué pasa en años, no? Después de la contracción, quiere decir la disminución de los virus, empieza un incremento primero de linfocitos TCD8, pero luego disminuye su número. Y se acabó, disminuye y nunca más los volvemos a ver. En caso de infecciones virales, quedan remanentes, ¿no? ¿Y cómo se les conoce? T de memoria. Ahora, ¿dónde van a estar estos linfocitos T de memoria? ¿En la zona folicular o en la zona medular? ¿Dónde creen ustedes? Medular. En la medular, ¿ya? Exactamente en la región oscura de la zona medular, ¿ya? Ahí se van a depositar las células de memoria. Entonces, ahí entendemos que los linfocitos de memoria están en los ganglios, ¿ya? No están circulando, se quedan en los ganglios. Tanto linfocitos T como linfocitos B, ¿ya? En los ganglios. Bien, aquí. ¿Este gráfico lo tienen?
¿Lo han visto? ¿Lo han entendido? ¿Sí? ¿Lo tienen o no lo tienen? A ver, ¿qué nos dice aquí? ¿Qué entienden de aquí? A ver, ¿qué está sucediendo? A ver, ustedes guíenme. ¿Qué está sucediendo aquí, en este primer gráfico aquí que estoy señalando? El virus ingresa a la célula. Ok. Tiene varias vías de ingresar, ¿no? Aquí por el endosoma. Aquí es fagocitado. Y aquí, ¿qué ha sucedido? A ver, esta partecita, ¿entienden? Y la flechita va directo aquí, ¿no? Aquí se forma un endosoma. ¿Y esta parte de aquí qué significa? ¿Ah? El virus ingresa por endocitosis, ¿ya? Esto está claro, ¿no? Por eso se forma un endosoma. Aquí, este virus es fagocitado. Y aquí, la célula infectada, mira, es una célula infectada, está siendo fagocitada. Entonces, esto diríamos que es un macrófago. ¿Sí? Es un macrófago que está fagocitando la célula. ¿Y en su interior qué tiene? El ácido nucleico viral, ¿no? Tiene el virus, tiene el ácido nucleico viral. ¿Qué sucede entonces? ¿Quién reconoce? Aquí está, ya hay reconocimiento, ¿no? ¿Qué reconoce el material genético del virus? ¿Ah? Ajá, los TLR, ¿no es cierto? Pero ¿cuáles? No son el 2, no sé cuáles. 7, 8 y 9. ¿Ya? Para material genético, para ácidos nucleicos, son estos los que reconocen, incluso el 3, miren, son los que reconocen RNA y DNA. ¿Ya? Entonces son estos TLR de este tipo los que reconocen ese material genético. Y por este ladito, no hay un endosoma, sino hay liberación del material genético en el citosol, incluso ya está utilizando la maquinaria de la célula, por eso hay replicación. El virus escapa, ¿no?, al fagosoma. Escapa al fagosoma, porque ha sido fagocitado, se forma un fagosoma, puede venir el lisosoma, pero el virus es tan hábil que gracias a su cápside, si es un virus que ingresa envuelto, gracias a su cápside, se libera el material genético y empieza su replicación. Y aquí está en el citosol. Y entonces, ¿quién reconoce o quiénes reconocen al material genético en el citosol? ¿Quiénes? ¿Quién está reconociendo el material genético en el citosol? ¿Ah? ¿Más fuerte? ¿Quiénes? Los NOD, ¿recuerdan? Los NOD-like receptors. Estos son los TOL-like receptors. Y en el citosol existen los NOD-like receptors, que serían estos de aquí. MDA5, RIG1, DAI, por ejemplo. ¿Ya? Son los NOD, diferentes tipos de NOD. ¿Ya? Y Notch también, ¿ya? Que es un complejo. NOD y Notch reconocen a este material genético. ¿Qué pasa una vez que lo reconocen? ¿Activan a quiénes? A los IRFs. ¿Qué son los IRFs? Factores reguladores de interferón. Quiere decir que son factores de transcripción de los genes que codifican al interferón alfa y beta. Factores de transcripción de interferón IRF1, IRF3 y IRF7. Y por lo tanto se unen en la región promotora de ese gen, lo que va a conllevar a la síntesis de ese gen. ¿Cuál es ese gen? El gen del interferón alfa y del interferón beta. Y ahí ya tenemos síntesis de ambas situaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, una infección viral conlleva a la síntesis de este tipo de interferón. ¿Qué pasa con este interferón? Miren, aquí está, en este gráfico nos indica qué es lo que pasa. Se segrega, esto es una célula infectada, ¿ok? Esta célula infectada está produciendo interferón. ¿Qué pasa con este interferón? Miren, este interferón, ¿qué está sucediendo aquí? Díganme ustedes. Aquí en lo que estoy señalando, ¿qué está sucediendo? ¿Ah? ¿Qué sucede ahí? No, mira, la flechita indica aquí
¿Y qué está sucediendo aquí? ¿Qué dice? Receptor de interferón. Receptor de interferón. ¿Y esta célula está infectada? No. Dice no, infected cell. Quiere decir que esta célula que está probablemente en las cercanías o alrededor o esté en el tejido adyacente a la célula infectada, todavía no ha sido infectada, pero recibe el mensaje del interferón tipo 1. ¿Por qué? Porque tiene un receptor. ¿A qué le va a conllevar esa recepción? A activar varios mecanismos aquí que van a controlar la replicación del virus o van a destruir al virus directamente. Por ejemplo, miren, se incrementa el PK, proteína quinasa, ¿ya? Se incrementa el 2,5 oligo A sintetasa y hay incremento de las GTPasas. Es la primera señal cuando se fosforila el receptor del interferón tipo 1. ¿Ya? Se incrementa. Estos se unen, miren, al DNA, ¿no?, de doble cadena o RNA de doble cadena. ¿Ya? RNA de doble cadena. Un RNA de doble cadena es de un virus, ¿sí? Entonces, porque el DNA, ¿qué es? ¿Monocatenario o bicatenario? Bicatenario, es doble cadena. El RNA es monocatenario, es una sola cadena. Pero en los virus existe el RNA bicatenario. Son dos RNAs que se acoplan, se pliegan entre ellos, ¿ya? Entonces aquí tenemos RNA de doble cadena que ya está en esta célula, ¿no? Y que la sola presencia, miren, el interferón ha hecho que se incrementen estas moléculas. Pero al ingresar el virus, la sola presencia de su ADN o su ARN en este caso, permite que se fosforile el EIF2, un factor, ¿no?, de elongación, ¿ya?, para la transcripción. Se fosforila. Y esa molécula de RNA también permite la activación de esta sintetasa, de la 2,5 oligo A sintetasa, y por lo tanto se incrementa la oligo A. Y por otra parte se incrementan las GTPasas. Todo eso conlleva ¿qué cosa? Inhibición de la síntesis de las proteínas virales, degradación del RNA viral e inhibición de la expresión de los genes virales. ¿Se entiende? Entonces, en primer lugar, el interferón promueve que se incrementen estas moléculas, y estas moléculas, cuando reconocen el ácido nucleico del virus, van a provocar la degradación del virus, la inhibición del virus. ¿Ya? A esto se le conoce como estado antiviral. ¿Ya? Este es el estado antiviral de la célula no infectada. ¿Bien? Inmunoevasión. ¿Cómo se realiza la inmunoevasión? Miren, ¿qué dice aquí? Variación antigénica. Los virus hacen variación antigénica. ¿Quiénes, por ejemplo? Rinovirus, influenza, HIV. Rinovirus, ¿no? Por eso nos enfermamos cada vez que hay cambio de estación. Porque ese rinovirus ya no es el mismo del año pasado, ¿no? Incluso durante la estación nos hemos enfermado las primeras semanas del invierno y las últimas semanas nos volvemos a enfermar. Sigue haciendo frío, nos descuidamos, baja nuestra inmunidad por algún motivo y otra vez. ¿Por qué? Si ya nos hemos enfermado antes. Y muchos se preguntan, ya me enfermé, ya me dio la gripe y otra vez estoy conmigo. ¿Por qué? Porque ese rinovirus que te dio la primera vez, ¿no?, se ha desencadenado una respuesta que ya no es la misma para otro rinovirus, que ha cambiado sus antígenos. ¿Ya? La influenza lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y por ahí el HIV también tiene variación antigénica, ¿ya? Sus antígenos más importantes varían en su expresión de aminoácidos. Sus proteínas más importantes cambian sus aminoácidos. ¿Okay? ¿Qué más hacen? Por ejemplo, producción de homólogos receptores de citoquinas. ¿Ya? ¿Quién hace esto? Poxvirus, por ejemplo. Entonces, el propio poxvirus genera un homólogo receptor de la citosina. Entonces, esa citosina que está viajando con la intención de activar un macrófago, por ejemplo, ya no llega hasta el receptor del macrófago, sino llega a esa proteína homóloga receptor en el propio virus.
y ya no tiene efecto esa citocina. Ese es un mecanismo por el cual puede evadir la respuesta inmune. ¿Ya? Bien. Integración de la respuesta inmune efector antiviral. Entonces lo que hemos mencionado antes, el mismo gráfico, miren, se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos TH1, interferón. ¿Ya? TH1 es principalmente antiviral, ¿ah? Lo hemos visto al inicio. TH1 es principalmente antiviral, ¿ah? ¿Okay? El interferón gamma que produce y los efectos citotóxicos, ¿no? Se activan neutrófilos, macrófagos, hay toda una integración de la respuesta inmune efectora. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, se dan cuenta, cuando una célula está infectada, una célula nucleada cualquiera, y se infecta, su respuesta inmediata es producir ¿qué tipo de interferón? Alfa y beta. Alfa y beta. ¿Ya? Y eso genera un estado antiviral de cualquier otra célula. ¿Ya? Pero cuando hablamos de respuesta inmune de las células, hablamos de TH1. ¿Ya? ¿Sí? Innata, cualquier célula nuclear produce interferón tipo 1. Y si hablamos de el linfocito T, TH1, produce interferón gamma. ¿Ya? Ahí está. Aquí, interferón gamma. Y es, miren, el mismo gráfico aquí, que les he explicado. Producción de anticuerpos que neutralizan, que opsonizan. Un virus opsonizado, ¿a qué va a conllevar? A la muerte. Apoptosis. Fagocitosis, ahí está. Y ahí está el macrófago. Muy bien, fagocitosis. ¿Y qué más? Un virus opsonizado, ¿a qué conlleva? A la muerte. Primero fagocitosis, después activación de qué? Beta de memoria, ¿no? Mira, está el antígeno aquí, antígeno, viene el anticuerpo. Ese complejo antígeno-anticuerpo, ¿qué activa? ¿Recuerda? ¿Ah? Está solo el antígeno-anticuerpo ahí. Puede estar fluyendo incluso por el endotelio, por la sangre. Más fuerte. Complemento. Antígeno-anticuerpo activa complemento. ¿Ya? Y puede también ser el motivo de destrucción del microorganismo. ¿Ya? Frente a bacterias. Avanzamos un poquito más rápido. ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Staphylococcus aureus, Streptococcus. ¿Están haciendo microbiología? ¿No? ¿Todavía? ¿A la siguiente? ¿Ah, ya la pasaron? Ah, entonces. ¿Qué me demoro a hablar de virus? De bacterias. Ya miren, aquí ustedes ya conocen a todas ellas. ¿Ya? Y la enfermedad que producen. A ver, veamos aquí a Clostridium tetani, el tétano. ¿Qué produce? Ustedes saben. ¿Qué produce? ¿Qué sintetiza? Si hablamos de Clostridium tetani, su toxina tetánica, ¿recuerdan? Toxina tetánica. ¿Ya? ¿Y qué hace la toxina tetánica? Genera trastornos neuromusculares, ¿no es cierto? La espasticidad, ¿no es cierto? ¿Recuerdan? ¿Cómo se llama eso? La risa o el trismo, ¿no? Trismo, ¿no es cierto? Muy bien. Contracción muscular irreversible, ¿no? Contracción. Entonces, frente a esta toxina, ¿cuál será la respuesta inmune? A ver, rapidito, y eso lo han estudiado. ¿Ya? ¿Sí está bien? IG no, pero es un IG. IG. ¿Ya? IgG. IgG, pero entonces si hablamos de toxinas, tenemos que hablar de la antitoxina. Si esta bacteria está produciendo una toxina tetánica que está causando una alteración neuromuscular, entonces la respuesta inmune sería una antitoxina. ¿Y cuál es esa antitoxina? Un anticuerpo, el IgG. ¿Ya? ¿Ok? Específico, ¿no? Específico para esa toxina. Ok. A ver, frente a las bacterias extracelulares, ¿ah? Vamos primero con las extracelulares.
¿Quiénes intervienen? Aquí. Macrófagos Macrófagos y neutrófilos. ¿Ok? Y también el complemento, inmunoglobulinas y citocinas. ¿Ya? Bacterias extracelulares. ¿No? Si diríamos intracelulares, sería algo parecido a los virus. ¿No? Ahí ya, natural killer, CD8. Muy bien. Ok. Bien, aquí. ¿Qué está sucediendo? Miren. Bacteria extracelular. ¿Ya? E. coli, por ejemplo, ¿no? Escherichia coli. ¿Cuántos patotipos de Escherichia coli hay? No es uno, ¿no? Hay bien caracterizados. ¿Cuántos? ¿Recuerdan? Voy a hablar con el doctor Pareja, voy a decir que ¿por qué no probaban? tienen pareja. Con el profesor Luque, ¿no? ¿Cuánto era? Soy Luque. Lo que. ¿Cuántos patotipos hay? Aquí 3. 5, ¿no es cierto? 5. ¿Cuáles? 1, 2, 3, 4, 5. Enteros, hemorrágica, ¿Cuántos tipos de E. coli? enterotoxigénica, enteroagregativa. ¿Qué más? Entero ¿Pero cuántos tipos? invasiva. Invasiva. ¿Ya? Todas, frente a todas, la respuesta inmune será igual. Obvio que no. Si hablamos de la enterotoxina, está produciendo toxinas. Entonces la respuesta va a ser producción de anticuerpos. ¿Ya? En términos generales, miren, tenemos la bacteria siendo reconocida por el linfocito B, ¿ya? Y este linfocito B se convierte en célula plasmática que produce anticuerpos, que neutraliza, que ozoniza y que incrementa la producción del complemento. Por ejemplo, aquí en este caso, miren, el anticuerpo que ha ozonizado, que se ha unido al antígeno, activa el complemento. Y esto a su vez permite la fagocitosis, incrementa la inflamación y hay lisis del microorganismo. ¿Ya? Esto han estudiado ustedes en complemento, ¿sí? Ya lo saben bastante bien. Cuando hay ozonización hay mayor fagocitosis, también lo saben. Y acá neutralización simplemente por bloqueo del antígeno del microorganismo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién me dice? Aquí hay una flechita adicional. ¿No? ¿Qué está sucediendo aquí? Los tejidos. ¿Cuál? Muy bien, aquí hay una interacción entre el linfocito T y el linfocito B. ¿Pero qué tipo de linfocito T? Helper. Muy bien, CD4. Complemento. ¿Y qué más? No. ¿Se refiere a folicular? Es efector. Ya sería independiente. Ya es efector. No es nadie. Aquí, si hay interacción entre el linfocito B y el linfocito T, es porque el linfocito B le está presentando el antígeno. ¿En qué MHC? 2. Y aquí el T, el linfocito T helper, va a ser efector. Y es un linfocito T que ya ha tenido contacto con el antígeno. Y aquí lo que le está haciendo es ayudar a diferenciarse en célula plasmática. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí, ¿qué tenemos? Su interacción con la célula dendrítica, ¿no? Aquí en este caso ya vemos a la bacteria siendo fagocitada por la célula dendrítica y esta presenta el antígeno al CD4, por ejemplo. ¿Qué hace CD4? Citoquinas como interleuquina 17, interferón, otras citoquinas que tienen que ver con inflamación, activación del macrófago y respuesta de anticuerpos. Entonces, esta vía, ¿con cuál estaría relacionada? Con esta, miren. ¿Sí? Entonces, si nos ponemos a analizar esto a detalle, primero ocurre esto. ¿Sí? Este es un NAI y se ha convertido en CD4 efectora y luego interactúa con linfocito B para que haya una mayor respuesta de anticuerpos. Lo que es esta vía de aquí, que sería esta que complementa. ¿Sí? ¿Se entiende? Miren, va aquí y es la misma que está aquí. ¿Sí? Okay. Efectos deleterios, ¿qué significa?
respuesta inmune frente a las bacterias. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cuáles son esos efectos deleterios? ¿Qué está sucediendo? A ver. ¿Qué está sucediendo aquí? Mira. Y aquí. Presentación de antígeno, ¿ok? ¿Quién está presentando aquí? El macrófago, ¿no? Al linfocito T. Aquí está su receptor de células T y aquí su receptor. Aquí es MHC2 y aquí es MHC1, ¿no? Ajá. Al linfocito T. Entonces, ¿qué pasa? Miren, ¿qué dice? ¿Cuál es ese efecto deleterio? O sea, efecto dañino, como producto del reconocimiento del antígeno. Mira, ¿qué hacen las toxinas de esas bacterias? Por ejemplo, la toxina tetánica, la verotoxina, que producen los microorganismos. Actúan como superantígeno, induciendo la activación de clones de linfocitos que comparten regiones de reconocimiento de la misma familia de genes B. Provocan inflamación sistémica. ¿Ya? Entonces hay una sobreestimulación, un sobrereconocimiento, son superantígenos. Un superantígeno, ¿ya?, es reconocido por varios receptores de células T, no por uno solo. Por eso se le dice superantígeno. Cuando hablamos de superantígeno es porque tiene varios epítopes antigénicos. Un solo antígeno tiene varios epítopes, por lo tanto es reconocido por varios linfocitos T. Eso incrementa la inflamación. Y ahí podemos hablar de inflamación sistémica. Y eso ocurre en las intoxicaciones, cuando hay intoxicaciones por microorganismos que producen esas toxinas, ¿ya? Por eso en las diarreas sanguinolentas, ¿no?, se hacen sinergia entre microorganismos, por ejemplo, enterohemorrágica con Shigella, por ejemplo, la Shigella disenteriana, ¿ya? Entonces segregan sus toxinas y esas pueden incrementar el número de epítopes que son reconocidos. Los mismos epítopes reconocidos por diferentes linfocitos, ¿ya? Y eso desencadena inflamación sistémica. ¿Qué más? ¿Qué ocasiona? Colapso circulatorio, coagulación intravascular, ¿no? Hay tormenta de citocinas. Es lo que pasó con el COVID, ¿no? La tormenta de citocinas, ¿ya? Entonces es un efecto deleterio de reconocimiento exagerado de diversos antígenos. ¿Okay? Cuando la célula dendrítica fagocita y presenta el antígeno, presenta el mejor antígeno. ¿Me deja entender? Procesa el antígeno y presenta el antígeno que tiene más afinidad con el MHC. ¿Ya? Pero imagínense que haya mucho antígeno y las células dendríticas tienen que de todas maneras presentar el antígeno. Entonces a eso se le conoce como superantígeno. Tienen varios epítopes que son buenos candidatos, ¿ya? Son presentados. Se activan todos los linfocitos y ahí viene la tormenta de citocinas, ¿ya? Intracelulares. ¿Ah? Ahí está. Ya. Micobacterias. Ajá. Aquí, ¿qué está sucediendo? La activación de macrófagos resulta en la inflamación granulomatosa, es decir, la formación de un granuloma y la destrucción del tejido, ¿ya? Entonces se incrementa, ¿no? Aquí, ¿quiénes son obligados? Listeria, legionela, por ejemplo, ¿ya? Estos son obligados. En el caso del Mycobacterium, sí ingresa, ¿ya?, pero no necesariamente es obligado, es facultativo. ¿Ya? Puede estar extracelular o intracelular, ¿ya? Entonces aquí los macrófagos, por ejemplo, fagocitan a la micobacteria y la micobacteria en el interior no se destruye, ¿ya? Entonces no es que el Mycobacterium necesite ingresar a la célula para sobrevivir. Lo que sí hace Listeria, que necesita ingresar para poder reproducir, ¿ya? ¿Cuáles son esas respuestas? Por macrófagos, por neutrófilos y también los citotóxicos, natural killer y CD8. ¿Cuál es la diferencia, a ver, con los virus? La respuesta humoral.
sea, aquí no estamos descartando. Aquí lo que estamos haciendo es indicar cuáles son los principales mecanismos de respuesta inmune. ¿Ya? Obviamente se van a activar las respuestas humorales también, ¿no? Pero en menor medida. Lo que sucede en las bacterias intracelulares, lo principal son los citotóxicos y la acción de los fagocitos. ¿Qué tenemos aquí? Control de la infección, obviamente, natural killer. Aquí hay interacción, macrófago, linfocito T, incremento de la actividad de los macrófagos, erradicación de la infección. Aquí estamos hablando de inmunidad adaptativa, macrófagos activados por linfocitos T. Inmunidad adaptativa. ¿Sí? Innata, solamente reconocimiento del antígeno, activación de natural killer, neutrófilos y macrófagos, ¿no? Producción de citocinas. Aquí, ¿qué estamos viendo aquí? Bacteria fagocitada en vesículas y en citoplasma. ¿Okay? Aquí presentación del antígeno. ¿Es del linfocito TCD4? Aquí la pregunta, miren aquí. ¿Es efector o no es efector? Sí, eso. ¿O es NAI? A ver todos, ahí arriba, ¿qué dicen? A ver ahí adelante, ¿qué dices? El de ahí es nadie. El daño. ¿Qué es? ¿Es efector o no es efector? No. ¿Cuál es? Antígeno. Está adelante, pero no lo escucha. Ah, recién A ver, presentado. aquí está el macrófago, acá está el linfocito. Están interactuando porque el macrófago le está presentando el antígeno, ¿sí? La pregunta es si este CD4 es efector o es NAI. ¿Qué dicen ustedes? Ya se ha ¿Es virgen? cerrado. ¿Sí? Está muy virgen. Pero sí, pues ya se ¿Qué dice? separó. No dice que Es efectora. es efector. ¿Ah? Es efector, pues. Porque el macrófago le está pidiendo ayuda. El macrófago no le pide ayuda a un NAI. Es como que yo te pidiera ayuda que me expliques ahorita. No te puedo pedir ayuda. Yo tendría que pedir ayuda al doctor Joel, por ejemplo. Ahí sí. ¿Sí o no? Yo también Porque quiero. ya, ¿no? Entonces ya es efector. Entonces aquí este es efector. Le va a ayudar al macrófago para que fagocite más. ¿Sí? Incluso hay interacción de CD4 con CD8. ¿Ya? Incluso aquí, miren, el CD4 reconoce que está infectado el macrófago o que ha fagocitado el macrófago, lo reconoce, ¿ya? Produce interferón, le ayuda a destruir. Pero muy probablemente hay bacterias como micobacterio que no se destruyen y entonces el CD4 manda señales gracias a su interferón para que se active CD8. Y CD8 reconoce el antígeno y destruye al propio macrófago. ¿Sí? Miren, ¿ah? Una bacteria intracelular desencadena toda la respuesta inmune adaptativa, CD4, CD8. Y aquí, de todas maneras, si CD4 está ayudando al macrófago, también va a ayudar al linfocito B para producir anticuerpos. ¿Ya? Aquí que tenemos, miren, CD4. Ah, ok, aquí va al sublinaje TH1 o al sublinaje TH2. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Miren, ¿de qué depende que vaya al sublinaje TH1 o al TH2? Si es una bacteria intracelular la que está afectando al organismo. Un hospedero se infecta con listeria, por ejemplo, y el NAI reconoce el antígeno y se va al TH1 o se va al TH2. ¿De qué depende? De lo que presentaron. ¿Ah? Yo respondo. ¿De qué depende eso? A ver, en un primer momento, reconoce al antígeno en el interior de las células, ¿sí? Se ha presentado el antígeno, célula dendrítica la ha presentado el antígeno. Es una bacteria intracelular. Entonces se va a activar TH1 para producir estas citocinas que incrementan la actividad de los macrófagos, por ejemplo. Macrófagos que van a fagocitar a las células infectadas. Macrófagos que van a destruir a las células infectadas. Esta TH1 va a activar a los linfocitos B para que se conviertan en células plasmáticas que producen anticuerpos, que opsonizan y que dañan el tejido.
Porque si opsonizan, ¿qué pasa? ¿Quién se activa? Complemento. Complemento que destruye el tejido, que destruye la célula. Entonces, todo esto origina un proceso inflamatorio. ¿Qué tiene que ocurrir para que esto disminuya? Para que esto cese. Que el linfocito T vaya al sublinaje TH2. Se produzcan estas citocinas y se inhiba al macrófago. ¿Ven? Estas citocinas son antiinflamatorias. Por lo tanto, inhiben la acción del macrófago activado. Un macrófago activado es inflamatorio, produce interferón, produce TNF-alfa, activa neutrófilos, atrae células como los eosinófilos, basófilos, mastocitos que segregan las histaminas. Hay un proceso inflamatorio grande, ¿ya? Eso se tiene que contrarrestar. ¿Cómo se contrarresta? Cuando el linfocito T va hacia el sublinaje TH2 para producir citocinas antiinflamatorias, ¿ya? IL-10, IL-4, IL-3. Por eso dice aquí, inhibe ¿qué? La activación clásica del macrófago. Y a eso sobreviene la activación alternativa del macrófago. Entonces, si este macrófago es M1, la alternativa es M2. ¿De qué se encarga? Reparación tisular. ¿Ya? Muy bien. Aquí hay ejemplos de Leishmania y de Mycobacterium leprae. ¿Ya? La respuesta en cepas de ratón mayormente es TH1. Miren. En algún ratoncito blanco es TH2. Depende del hospedero, en caso de Leishmania. ¿Ya? Y depende del hospedero. La mayoría de ratones desencadenan TH1. ¿Ya? Y hay una recuperación de la infección. Pero si hay, por ejemplo, ratoncitos Val-C blanquitos, si hay una activación TH2, hay una diseminación de la infección. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué hay diseminación de la infección? Porque no se controla. Porque en un primer momento no puede estar en TH2. El primer momento de la infección tiene que ser TH1. Luego, para la reparación, tiene que ser TH2. ¿Ya? Estamos hablando de bacterias intracelulares, o en este caso, en este cuadrito pone el ejemplo de un parásito intracelular. ¿Ya? Este es Leishmania, parásito, ¿ya? Y aquí Mycobacterium es bacteria. Ambos, ¿no?, tienen el mismo perfil, TH1 para recuperación de la infección y TH2, ¿no?, para reparación del proceso infeccioso, ¿no?, del daño que ha ocasionado. ¿Ok? ¿Se entiende? Ahora, si hablamos de parásitos, ya la historia cambia, ¿no? Los parásitos desencadenan TH2, ¿ya? ¿Por qué será eso? Porque el parásito podrá ser o no fagocitado. No puede ser, porque es un parásito, imagina un nemátodo de 2.5, de 2 hasta 10 centímetros, o incluso de 1 a ¿cuánto mide la técnica? 10 metros. 3, ¿no? 3, 4 metros. 3 a 4 metros, ¿no? Envuelto en el intestino. Ya, entonces, no puede ser fagocitado. Célula dendrítica no puede presentar el antígeno, ¿ya? Sus proglótides son enormes. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que tiene que haber segregación de histaminas, de componentes que puedan destruir la cutícula, puedan destruir al propio parásito, ¿ya? Entonces ahí se tiene que ir al TH2 para producir interleuquina 4, para producir inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E activar eosinófilos. Bien, efectos deleterios, el granuloma, aquí de Mycobacterium tuberculosis. Este granuloma es un producto de la cronicidad, ¿ya? Cuando es crónica la infección se forman granulomas, ¿ya? Contribuye a controlar la diseminación, pero tiene efectos sobre todo en deteriorar la función del órgano. ¿Cuál es ese órgano que está siendo afectado? Los pulmones. Hay crepitancias, hay insuficiencia respiratoria, por ejemplo, ¿no? Puede haber, miren, necrosis, puede haber fibrosis, ¿ya? Y eso causa daño al órgano, ¿ya? Es un efecto deleterio. Inmunoevasión.
Sí, sí. También como principal mecanismo, variación antigénica, activación o inhibición de la activación del complemento, ¿ya? Inhiben el complemento en muchas de las bacterias. Otra, resisten a la fagocitosis, por ejemplo los neumococos. ¿Cuál es el principal neumococo? ¿O cuál es el nombre científico del neumococo? No, el neumococo se le conoce, que causa una alteración a nivel pulmonar, neumonía. ¿Cuál es ese neumococo? Otra vez, ¿eh? Es una pregunta de microbiología que deberían saber. ¿Cuál es el neumococo? ¿Cuál es el neumococo? No puede ser. ¿Cuál es el neumococo? El neumococo son dos coquitos que están así juntos, es un diplococo que tiene una cápsula. Streptococcus pneumoniae, después de haberme googleado. Streptococcus pneumoniae, muy bien, pues no se olviden pues. Les van a preguntar ahí, doctor, doctora, este pacientito tiene neumococo. Ah, dele un antiviral. ¿No? Ay, ya los quiero ver. Okay. Seguimos. Aquí tenemos a listeria, miren cómo está ingresando, produciendo sus factores de virulencia y siendo destruido en este caso, ¿no? ¿Ya? No patogénico, hay listeria patogénica y no patogénica, ¿ya? La no patogénica ingresa y es destruida en el fagolisosoma. Pero miren la patogénica, evade respuesta inmune, suprime la acción del fagosoma y sobrevive. Inhibe al fagolisosoma. Entonces aquí hay inhibición del fagolisosoma. Aquí en el ejemplo nos pone Legionella, Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Es capaz de suprimir la acción del fagolisosoma. Frente a hongos. Mira. ¿Qué hace Candida albicans? Candidiasis, ¿no? Aspergillus, histoplasma. ¿Dónde causa la infección? Forman granulomas, produce isquemia, necrosis, daño a nivel pulmonar. Aspergillus es un hongo patogénico o es porque eres probablemente tengas SIDA. Pues eso es como le sacan y a veces Algo que sí o sí tienes SIDA. No, es muy probable, o sea, que se deba al SIDA. ¿Tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos? 7:30. ¿Ya vamos a acabar? 7:30 punto. Ah, entonces más 15 que todavía tenemos a las 8. De una vez. Acá te nos falta. ¡Oh! De las 10. No, pues estamos haciendo rápido. Aquí, ya me acuerdo. ¿Es oportunista o no? ¿Eso ustedes lo han visto? Sí. ¿Sí es oportunista? Sí. ¿Por qué es oportunista? Porque es para El esté inmune ya. ¿Pero por qué más? porque puede estar Ajá, depende del estado inmunológico del individuo y también del propio microorganismo, ¿no? De la ubicación del microorganismo, que no es lo mismo que el Aspergillus esté en tracto digestivo que logre ingresar al pulmón. ¿Ya? Son dos situaciones diferentes. Entonces, cuando logra ingresar al pulmón, ¿ya? Una gran cantidad de Aspergillus, de las esporas de Aspergillus, entonces probablemente supera la acción del macrófago pulmonar y desencadene una patología, ¿no? Fibrosis, por ejemplo. Y ahí estaríamos frente a una neumonía por Aspergillus, ¿ya? Y crece el Aspergillus, ¿ah? Ahora, la respuesta inmune puede ser que sea un paciente con VIH, ¿ya? Y ahí pues, la respuesta inmune no va a controlar y Aspergillus va a progresar y va a crecer como hifa en el pulmón, ¿ya? Histoplasma sí es obligado, es un parásito que afecta el pulmón y también es obligado. Causa granulomatosas. Aquí, respuesta frente a hongos, principalmente fagocitos y también
actividad citotóxica, ¿ya? Frente a los honguitos. Bien, aquí, ¿qué tenemos? Miren, ¿qué son estos? Aquí ya reconozcan bien, TLR4, TLR9, lectina, TLR2, receptor de interleuquina 1. Son receptores inespecíficos que reconocen, por ejemplo, beta-glucanos, alfa-mananos, reconocen fosfolipomananos, ¿ya? Reconocen a las propias hifas, ¿no? Como antígenos de estos hongos, de Candia albicans, de Aspergillus fumigatus. Estos son los principales receptores, las dectinas sobre todo, aquí me he olvidado. ¿Ya? Las dectinas son los principales receptores de los hongos que son extracelulares, ¿ya? De sus hifas, de sus alfa-mananos, beta-glucanos, fosfolipomananos. Esto fijo va a ser pregunta de examen. Sí, sí. Aquí está, miren. ¿Qué está haciendo Candia albicans? Está formando, ¿qué forma? Aquí, ustedes ya saben eso. ¿Qué está formando aquí? El Candia albicans ¿es un micelio o una levadura? Levadura. Es una levadura. Pero aquí, ¿qué está haciendo entonces? Las levaduras generalmente no invaden, ¿no? No invaden las levaduras, sino crecen en la superficie. Pero miren lo que está haciendo Candia. Aquí tenemos el epitelio, tenemos aquí una célula dendrítica, pero aquí no le importa nada y miren, y atraviesa el epitelio. ¿Qué está formando? Aquí, ven aquí unas radiaciones, aquí algo, unos bastoncitos. Aquí. ¿Qué es eso? Porque la levadura es una bolita, es elipsoide, tiene su gemita, ¿no? Está gemando la levadura. Pero aquí, ¿qué está haciendo Cándida? ¿Ah? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está formando? ¿Qué está formando Cándida ahí? Una ¿Pseudo qué? Pseudohongo. ¿Qué está formando? Pseudópodos. Me parece protozoario cuando ponemos eso. ¿Qué está formando? Otra vez, microbiología. Pseudohifa. Miren, ya han hecho microbiología y ahora me parece correcto que hagan inmunología después porque ya se puede hablar de este tema, ¿no? Inmunología frente a patógenos. Pero tienen que tener ese conocimiento básico. ¿Ya? Entonces miren, pseudohifa, gracias a la pseudohifa está invadiendo. Y entonces, ¿quién reconoce ya en la capa interna del epitelio, ¿no? En la mucosa, su mucosa, en la lámina media? ¿Quién está reconociendo? Una célula dendrítica. Ya reconoce, ¿no? Y manda las señales, por ejemplo, interleuquina. Mire, incluso ha fagocitado. ¿Qué estamos viendo aquí? A una levadura en el interior. ¿Ya? Obviamente, ¿no? Puede tener su pseudohifa. Ha fagocitado y está presentando el antígeno a linfocitos TCD4-NAI. ¿Ya? Y estos se van a volver efectores TH1. ¿Ven? TH1. ¿Ya? Con la señal de la interleuquina 12, obviamente, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Interferón gamma, interleuquina 12 son las señales de las citocinas para que este NAI se convierta en TH1 efector. Y aquí, ¿qué hace? ¿Esta es una célula de qué? En el epitelio. ¿Qué tipo de célula es? LC, célula de Langerhans, ¿no? ¿Ha fagocitado? Sí, fagocita a la levadura, presenta el antígeno, pero en este caso produce interleuquina 6. ¿Y qué permite? Que el NAI se convierta en TH17. ¿Ya? TH17. Entonces ya tenemos, miren, las dos subpoblaciones que van a hacer frente a la infección por esta levadura, específicamente con Candia albicans. ¿Qué enfermedad produce?
¿En quiénes? Mujeres. Mujeres en la mucosa vaginal. ¿Solo las mujeres? Hombres también. Hombres también. ¿Bebés? ¿Bebés? ¿Se infectan? ¿Cómo se llaman los bebés cuando tienen esa candidiasis a nivel de la mucosa bucal? Parece un algodón. Aquí abre la boquita y parece un algodón que tuviera en la lengua. Muquex. ¿Ya? Miren, frente a las hifas, frente a las esporas, frente a los conidios, ¿quién va a reconocer? Otra vez tenemos aquí a las dectinas, a los TLRs, ¿ya? Que reconocen ya sea las hifas, a sus estructuras, y desencadenan la activación, por ejemplo, de las naoxidasas, todo lo que conlleva la activación de la inmunidad adaptativa principalmente. Reconocen y desencadenan inmunidad adaptativa. Frente a parásitos, ¿hay evasión por hongos? ¿Habrá? ¿Cándida es capaz de evadir? ¿Respuesta inmune? Generalmente no evaden la respuesta inmune. Los hongos son complejos, ¿ya? Pero sus antígenos no cambian. Son complejos en la diversidad de hongos que existen, unicelulares y pluricelulares. Hay algunos incluso que pasan a ser bacterias pasan a ser hongos, no se les clasifica bien a lo largo de la historia, ¿no? Son muy complejos, pero sus antígenos se mantienen. Si un hongo es patógeno, ese patógeno es reconocido por el sistema inmunológico. No hay forma que no sea reconocido, eso quiero decir. Frente a parásitos, con esto acabamos, ¿no? Miren, parásitos, aquí se complica un poco, ¿no? Porque hay parásitos que son protozoarios y hay parásitos que son metazoos, metazoarios. Quiere decir, protozoarios unicelulares y parásitos como los helmintos. ¿Cuáles son esos helmintos? Nematodos, ¿qué más? Céstodos, ¿de acuerdo? Tremátodos, ¿de acuerdo? Tremátodos, céstodos, nemátodos, ¿cierto? Tenia, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? De céstodos, ¿no? Nemátodos, por ejemplo, asca. ¿Ya? A ver, aquí tenemos protozoarios como Plasmodium, ya que causan la malaria, y la principal respuesta inmune son CD8 y anticuerpos. Metazoarios como Echistosoma. ¿Se acuerdan del Echistosoma? Les daba risa, ¿no? Chisto. Chistoso. Echistosoma. Miren, ¿cuál es la principal respuesta inmune? ¿Qué dice aquí? Eosinófilos. ¿Ya? Eosinófilos y también macrófagos, ¿no? Aquí, frente al leishmania. ¿Qué está pasando aquí? Miren, ¿eh? Este gráfico es bastante interesante. Miren, aquí tenemos el patógeno leishmania siendo fagocitado, célula dendrítica presente el antígeno CD4. Olvídense de esto, porque esto viene de un paper en donde ven reactivación de la leishmania cuando el paciente se infecta con el VIH. ¿Ya? Por eso está aquí el VIH bloqueando a CD4. ¿Qué hace VIH? Ingresa, se fusiona al genoma de la célula hospedera, pero principalmente se distribuye en los linfocitos TCD4. ¿Saben eso, verdad? Por eso la población de CD4 cae cuando el paciente está infectado con el VIH. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, si disminuye CD4, la inmunidad disminuye y puede aparecer enfermedades como la leishmania que pueden entrar en latencia y luego se pueden reactivar. ¿Qué pasa aquí? CD4, NAI, se convierte en TH1, miren, y luego estimula macrófagos que pueden destruir al parásito, ¿no? O puede activar por otra parte al CD8, miren. TH1 activa macrófago que destruye el parásito o activa CD8 que también se vuelve efectora, citotóxica, que destruye a la célula infectada. Y miren por esta parte, activa linfocitos B que produce anticuerpos, ¿no es cierto? Todo lo que hemos visto lo realiza, ¿no?, el linfocito T cuando reconoce el antígeno de este parásito, de Leishmania. ¿Ya?
Y por otra parte, si el linfocito T se va hacia el sublinaje TH2, produce todas estas citocinas y está remarcado la interleuquina 4, porque esta activa el linfocito B para producir anticuerpos que ozonizan al parásito y este es fagocitado por el macrófago. Por ambas vías, el parásito puede ser destruido, fagocitado y destruido. ¿Ok? Pero este es un estado antiinflamatorio. ¿Recuerdan? TH2 produce citocinas antiinflamatorias. Pero esta IL-4 produce estos anticuerpos que pueden permitir la fagocitosis del parásito. ¿Ya? Por eso estas flechitas, estas barritas, ¿no? Donde una inhibe a la otra. ¿Ya? Y aquí el VIH interviene bloqueando a CD4 y en este paper se explica que efectivamente si el VIH disminuye a CD4 se puede reactivar enfermedades infecciosas como la leishmaniosis, ¿ya? Sobre todo la leishmaniosis visceral. Aquí frente a Plasmodium, ¿ya? Igualito, miren qué está sucediendo aquí. ¿Recuerdan ustedes a los merozoitos? ¿Recuerdan o no? El esperozoito ingresa, este es el hepatocito, hay una actividad de la INOS, del óxido nítrico, después de la actividad de oxígeno, superan y luego son reconocidos por las células dendríticas. Y aquí, ¿a quiénes presentan el antígeno? A CD4 y CD8. Se activa tanto CD4 como CD8, efectores, ¿ya? Cuando hay infección en el hepatocito, ¿no? Aquí vemos el esporozoito generando todo un ciclo y produciendo más merozoitos que destruyen a los hepatocitos. ¿Sí? ¿Y aquí qué está sucediendo? Aquí lo mismo, vemos la actividad de la INOS produciendo óxido nítrico que puede bloquear la actividad de este merozoito. Aquí hay replicación, ¿no? Replicación del parásito, pero la INOS, ¿ya? Porque produce óxido nítrico, bloquea a esa maduración, ¿no? De los merozoitos, ¿ya? Y aquí vemos el reconocimiento del antígeno, ¿no? Por CD4, por CD8, la producción de interferón, y este interferón tiene que ver con la actividad de la INOS, ¿ya? Por este ladito natural killer también está involucrado en un mayor incremento de interferón, ¿no? Y eso bloquea, ¿no? Aquí no hay bloqueo, aquí ingresa el hepatocito y sigue su ciclo, se incrementan los merozoitos, se liberan, destruye al hepatocito. Luego recién es presentado el antígeno a CD4 y CD8. Pero aquí cuando ya hay presencia de CD4 y CD8, miren, se produce interferón que bloquea la actividad, ¿no? De la maduración de los merozoitos, ¿ya? Se bloquea. Y además CD8 produce perforinas, enzimas, el FAS ligando, ¿no? Que también provoca la apoptosis. ¿Eso fue pregunta de su examen o no? ¿Es FAS ligando? No. Para esto es un examen. FAS ligando, con receptor y receptor, ¿no es cierto? Si se unen, cuando el CD8 o la natural killer reconoce el antígeno o se une a la célula infectada, ¿ya? Natural killer se une a la célula infectada por su receptor, pero el linfocito T reconoce el antígeno en la célula infectada. Si se activa FAS y reconoce el FAS ligando, inmediatamente la célula entra en una actividad que desencadena las caspasas, caspasa 1, caspasa 8, caspasa 9, y eso significa apoptosis celular. Solo el hecho de que se una FAS y FAS ligando desencadena el ciclo de las caspasas, ¿ya? Y la célula entra en apoptosis. No es necesario perforinas, no es necesario granzimas, eso le quiero decir. Por un lado, NK y CD8 produce perforinas y granzimas, y por otro lado se une el FAS con el FAS ligando y causan también la destrucción de las células sin necesidad de perforinas. ¿Ya? Listo, aquí humoral. Aquí tenemos eritrocitos infectados. ¿Recuerdan el Plasmodium? Plasmodium es intracelular, ¿verdad? Los trofozoitos están aquí. Trofozoitos dentro del eritrocito, dentro del glóbulo rojo. Esos eritrocitos son reconocidos, miren, por estos TLR, CD36 de la célula dendrítica, y aquí por el propio macrófago gracias al CD36. ¿Qué producen? Estas citocinas, 2, interferón gamma,
que activan a las NK, ¿ya? Y activan a los linfocitos TNAI. Y esto se convierte en TH1 que produce más interferón. Este produce interleuquina 2 que activa las natural killer. Se encuentra todo un ciclo continuo destinado a reconocer y destruir al patógeno en el interior de la célula. ¿Ya? ¿Qué más hace este macrófago? Produce óxido nítrico que destruye el parásito, produce TNF-alfa que incrementa la inflamación. ¿Y qué contrarresta esto? ¿Qué contrarresta? La actividad de la interleuquina 10, de TIF-B también, ¿ya? Y del sublinaje TH2. Aquí TH1 está interactuando con el linfocito B, produce anticuerpos, IgG por ejemplo, ¿no? Pero miren todo lo que desencadena la infección de Plasmodium en los eritrocitos. Actividad de células dendríticas, de macrófagos, activación de natural killer, TH1, TH18, perdón, CD8, ¿ya? Y linfocitos B, ¿ya? Y entonces, ¿por qué aquí interleuquina 10 y TGF-beta? ¿Qué tienen que ver? ¿Por qué van a suprimir la actividad? ¿Qué tiene que ver? A ver, razonemos rapidito. Si este es un eritrocito, está infectado ese eritrocito, ¿sí? Se va a activar toda esta inflamación. ¿Qué va a pasar? Sí. Y si encima es Plasmodium falciparum, desde ahí partamos, es Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum infecta A los jovencitos. a eritrocitos jóvenes y adultos. Si se activa toda la cascada de la respuesta Va a inmune, matar a los se eritrocitos. van a destruir, se van a fagocitar todos los eritrocitos. Todos. Se muere la persona. ¿Ya? Entonces, además de la destrucción del propio glóbulo rojo por el parásito, va a haber destrucción de los glóbulos rojos por parte de la respuesta inmune, de la inflamación. Ya. ¿Y el paciente entra en qué? En un proceso de anemia, porque se destruyen eritrocitos Se muere jóvenes, todo. adultos. Pi, pi, pi. La inflamación destruye a todo, ¿no? Porque el organismo, ¿qué va a hacer? Va a intentar reparar. El parásito destruye los glóbulos rojos. El organismo reconoce disminución de glóbulos rojos, va a intentar reparar. Va a generar más glóbulos rojos. Pero demora. Esos salen, pero hay un ambiente inflamatorio. Se mueren otra Rápido vez. se destruye. Rápido muere. Entonces, ahí Se tiene que que venir bloquear. estas citocinas. Antiinflamatorias. TGF-beta, que son antiinflamatorias. ¿Ya? Tiene que haber un Balance. ¿qué decimos de eso? Homeostasis. Homeostasis. Tiene que haber equilibrio. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso pasa con Plasmodium. El mito, finalmente, aquí tenemos el reconocimiento del antígeno, del mito. Puede ser que ha segregado una enzima, ha segregado una proteína, ¿no? Generalmente a través de su cutícula secretan proteínas, ¿ya? Proteínas que les permiten adherirse más firmemente, permanecer en la mucosa intestinal, ¿ya? Entonces esas proteínas pueden ser reconocidas, mira, fagocitadas y presentadas al CD4, ¿no? Presentan el antígeno, CD4 reconoce, y aquí a dónde se dirige, proliferación y diferenciación de TH2. Miren las citocinas que se producen diferente a TH1, 4, 13, 5 por aquí, ¿no? El 4, ¿qué hace? Estimula linfocitos B para producción de IG4, IG1, pero principalmente IgE, ¿ya? IgE, ¿qué tiene? ¿Dónde tiene su receptor? En los mastocitos. Ahí está su receptor. Y los mastocitos se degranulan liberando Se histamina. mueren. ¿Ya? ¿Y qué hace IL4 y IL13 a nivel intestinal? ¿Secreción de qué? De De moco. mucosidad y de incremento del peristaltismo. Para ¿ya? que boten. También igual por que eso los la mastocitos, diarrea. los eosinófilos tienen receptores para el IgE. ¿ya? El IgE puede reconocer el antígeno que es el mito, principalmente proteínas de la cutícula, ¿ya? Del mito.
Entonces, si es una proteína de la para que cutícula los y es adelgacen. reconocido por el Y los anticuerpo, mate. es presentado ese antígeno, entonces Mm. los anticuerpos que se van a producir específicos es frente a ese antígeno de la cutícula. Entonces, por eso van a luego reconocer. Y aquí, una vez que los eosinófilos reconocen, producen histamina, leucotrienos, prostaglandinas, ¿ya? Que van a ir degradando al parásito. Para que salga muerto. TH2 lo mismo que les explicaba. Efectos deleterios. ¿Qué es este El efecto pie de deleterio? elefante. Linfedema. ¿Cómo se le conoce esto? Elefantiasis. Elefantiasis. ¿Aquí de qué parásito estamos hablando? De Schistosoma manzoni, ¿no? Chastosoma. Entonces, miren, perdón, filaria. Esto es de la filaria. ¿Ya? Ok. Pero también hay ejemplo del chistosoma. ¿Dónde se ubica el chistosoma? Miren. En hepatocitos. ¿Qué produce? Fibrosis, cirrosis hepática y hipertensión portal. ¿Recuerdan los huevitos de chistosoma? Ujú. ¿Cuáles son las especies? ¿Recuerdan? Manzoni, Manzoni. Haematobium, Osusu. Caponico. Bueno. ¿Dónde se ubica? En las superiores e inferiores. En los vasos mesentéricos. Ajá. ¿Ya? Japónico es Ah. en los inferiores, creo. Más fuerte. Vasos mesentéricos superiores. Y eso, vasos mesentéricos superiores e inferiores, ¿no? Ajá. Entonces, ahí ¿qué hacen? Se ubican ahí, Sí, pues. los parásitos, y causan daño al epitelio. ¿Sí? ¿Ah? Pueden causar Osusu granulomas. era del. ¿Ya? Entonces, ese es un efecto deleterio, ¿no? del- Si están ubicados en esas zonas, ¿Cómo como se los llama? vasos mesentéricos, Ayuda, la respuesta así, inmune osorso. va a generar el daño del tejido. ¿Ya? Es un efecto deleterio, ¿cierto? Con formación de un granuloma ya obstruye el tejido, ¿ya? Y eso puede causar isquemia, por ejemplo, ¿no? De esa zona. Ya es un efecto deleterio. Y las filarias, aquí como lo ven, ¿no? La elefantiasis, la inflamación como producto de la infección por esta filaria está causando esta elefantiasis. Mm. ¿Ya? Eso se le conoce como linfedema. Ahora miren, chistosoma, malaria también producen vasculitis, Ujú. nefritis, ¿no? ¿Por qué? A ver, esta vasculitis, esta nefritis, vasculitis sobre todo, por la acumulación de los complejos antígeno-anticuerpo. Ya sabemos qué pasa cuando se acumula antígeno-anticuerpo. ¿Qué se activa? Complemento. Muy bien. Entonces ya causa vasculitis, inflamación, ¿no? Del vaso. Evasión, sí. Otra es variación antigénica, triconosoma plasmódico. Y el resumen de los PAMS. No sé si tienen este gráfico ustedes. Ya se los dejo en esta diapositiva. Virus, gram positivos, gram negativos, hongos y protozoarios. Todos sus PAMS. ¿Qué son PAMS? Patrones de Asociación de patógenos. patrones moleculares de producción de proteínas. ¿Ya? Esos, los PAMS y los TLRs que los reconocen, los NOT, RLR que los reconocen, los NOT y aquí incluso algunos que son sensores de DNA, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a ser reconocidos su material genético por el TLR9. La plasticidad, miren, TH1 puede convertirse en TH17, TH2 en TH9, dependiendo de las señales. ¿Ya? Este es el NAI, dependiendo de las señales, que son las citocinas, pueden ir, y de los factores y cofactores de transcripción, pueden ir a diferentes subpoblaciones de linfocitos TH. Okay. Con eso terminamos.